Y aquí estamos. Finalmente nos pudimos reunir, Nico. Qué buena onda poder conocerte semi presencialmente. Es un placer Placerazo. aquí poder tener esta conversación. El otro día, cuando tuve una charla con Martita, le decía que algo bien estoy haciendo porque me estoy pudiendo dar el lujo de tener estas charlas a mitad de la semana. Así que creo que es un buen marcador de buena dirección de vida. Así que Qué te lindo, un agradezco mucho placer, un honor, gracias. por estar aquí. Este, bueno, siguiendo las formalidades, hagamos la de siempre. Presentate, contá un poquito qué es lo que haces y después vamos de lleno a nuestra charla. Bueno, soy Nicolás Appel, vivo en Buenos Aires, Argentina, pero bueno, estoy un alma bastante itinerante por el mundo. Suelo estar por distintos países, Latinoamérica, Europa y demás, dando charlas. La idea para mí básicamente es poder hablar de algo que se conoce como las siete leyes universales, que es una filosofía muy antigua, que no he creado yo, sino que le pertenece a la humanidad bajado de una forma lo más simple posible. O sea, mi misión un poco es unir la ciencia y la espiritualidad, el mundo terrenal y el mundo esotérico, etérico, para que sirva para cosas concretas, ¿no? Vivir es muy complejo y necesitamos herramientas para que sea más fácil, más simple. Hermoso, hermoso. Es casi como las instrucciones de usar este cuerpo que es mucho más complejo de lo que creemos que es. Y, Totalmente. y al no saberlo manejar, lo dejamos funcionar en automático y nos complica la vida muchas veces, ¿no? Sí, Me saber, encantó mientras más sepas los manuales de las cosas, viste, más simple. tal Aunque cual. no, viste, nos da pereza, compramos un electrodoméstico y da pereza leer el manual. Pero cada vez nos simplifica la vida. Error. Se sabe que eso le baja la vida útil al electrodoméstico. Eso sería la filosofía y el estudio de uno mismo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y qué son las siete leyes? Las siete leyes en realidad no existen. Arrancamos como... em, hay un movimiento que surge en Europa como en los 1900 de movimientos de mucho ocultismo, ahí, obviamente el ocultismo y el secretismo, y cierta información como muy clave de cómo funciona la realidad, o cómo opera, o cómo se mueve la energía, o cómo uno administra o gestiona su vida, viene hace miles de años, ¿no? En el 1900 aparece por primera vez un libro que se llama El Kybalión, que debe ser lo que más conoce la gente, los tres iniciados, que introduce como de forma eh, medio codificada siete leyes universales que explican cómo funciona la realidad, cómo se crea la realidad, cómo se transforma, cómo nos atrapa o nos libera, pero en realidad esas siete leyes surgen como la explicación de una especie de poema o una especie de manuscrito que se encuentra en la tabla de Esmeralda, que es supuestamente, no se sabe, ¿no? Algo que viene o del antiguo Egipto o de la Atlántida, o que se robaron los griegos o los ptolomeos, nadie sabe, que tiene frases como es en el arriba, es en el abajo, el universo todo es mente. Entonces, es tan complejo entender ese texto que lo tuvieron que dividir en siete partes y encima explicar cada oración. Mi idea es poder explicar aún más simples esas oraciones. Sí, son muy complejas. A mí me voló la cabeza el Kybalión cuando lo leí. Y de hecho, se transformó medio en una guía para hacer esa integración entre lo que sabe la ciencia y la espiritualidad, al punto tal que quizás no sea integrar, sino simplemente traducir a idioma científico cosas que no dejan de ser científicas simplemente porque estén en otro idioma, ¿no? Yo he Mm. notado mucho un mutuo prejuicio entre ambos mundos y como me pasó también como emprendedor, ¿no? O sea, como científico, cuando salís de la academia y te vas al mundo Sí. emprendedor, hay un mutuo prejuicio también entre como hay un prejuicio entre el público y el privado, como hay prejuicios entre mundos porque cada uno tiene su propio idioma, su propia manera de ver las cosas, pero todo cambia cuando te das cuenta que son perspectivas de observación de lo mismo, ¿no? Y ahí te resulta mucho más fácil traducir un idioma al otro y darte cuenta que quizás están diciendo lo mismo con otras palabras. O Sí. una de las disciplinas, por su metodología de observación, todavía no llegó a demostrar ciertas cosas que la otra llegó a través de la experiencia.
porque Yo creo que hay algo, la ciencia siempre viene atrasada en relación al espíritu. Lo sí, que no invalida la ciencia. O sea, es como, totalmente. solamente es como la forma en que lo explica. Yo creo que está más adelantada de lo que creemos, pero las conclusiones científicas no están teniendo en cuenta todo lo que se sabe. O sea, También. cuando vos ves todo el panorama, yo hace poquito publiqué un paper que se llama El problema de la fragmentación de la ciencia, ¿no? Ujú. Y cuando vos, viste, cuando haces filosofía o utilizás lógica y tenés premisas para sacar una Sí, conclusión, si vos sí, sí, sacás sí. una de las premisas, la conclusión puede ser diferente. Bueno, creo que eso es lo que le está pasando a la ciencia. Cuando saca de la ecuación a la fenomenología, obviamente la conclusión te lleva a materialismo, simplemente porque sacaste todo lo que no Sí. sea material No, para sacar. y a veces, si todos los enunciados que vos pusiste llegan a una deducción lógica, que esto es lo que estudiamos en la facultad en el primer año, ¿no? Que llegues a una deducción lógica y racional no significa que sea verdadera. Yo siempre pongo este ejemplo, que nosotros hasta cierto momento, cuando aparece Giordano Bruno, ¿no? Como un ex cura sacerdote que fue prendido fuego y demás, porque fue de los primeros grandes insistentes que nosotros no girábamos, que no éramos el centro del universo, ¿no? Y que giramos alrededor de otro cuerpo celeste, que el universo tendía al infinito. Ese tipo era un visionario antes de que llegue Copérnico con el telescopio. Em, y y algo muy loco que me gusta de esa época, de cómo nosotros podemos tener datos certeros y comprobables y aún así estar equivocados, que los astrónomos de esa época hacían las mediciones astrológicas y astronómicas y los cálculos le daban perfectos, creyéndose el centro del universo. Porque si vos te parás a observar y tomás todas tus referencias matemáticas y geométricas y demás, obviamente que vas a poder predecir igual la luna, el sol, entonces vas a salir a decirle a tus amigos científicos, ves que mis datos son correctos porque yo te digo en el método científico que esto sucede y sucede, no estoy mintiendo. Sí, pero tu punto de partida está totalmente equivocado. Entonces, cuando nos cambiamos y dejamos de ser el centro y pasamos a ser un planeta que orbita, hay que reajustar todos y ahora los nuevos datos te dan correctos. Pero el otro también te da correcto. Entonces, también hay algo para mí que es re importante para la ciencia, que es la pregunta que inicia la investigación. Porque dependiendo qué preguntas es la respuesta que vas a buscar. Entonces, la pregunta es la que agarra todo el potencial de la creación y te dice, bueno, de todo lo que puede existir, yo necesito esta respuesta. Pero dependiendo qué pregunta hagas, es lo que salís a buscar. Entonces, la pregunta tiene que ser lo más abierta posible para que vos te puedas encontrar con la mayor cantidad de resultados posibles. Pero si yo busco, bueno, cuándo se lava el mate, no sé, pero no le pregunto todas las cosas que me puede hacer el mate, yo estoy buscando un solo elemento. Entonces, nada, Totalmente. podemos tener información certera y estar equivocados. Podemos hacer una pregunta y ir a cierto destino, y si no hacemos la otra pregunta, nunca vamos a tener respuestas. La ciencia en general se pregunta en cierta dirección. Si no le sumo otras preguntas, obviamente nunca voy a tener estudios o farmacéuticas o laboratorios que me traigan nueva información para comprobar que esto es posible, porque nunca me lo pregunto. Es obvio. Es como dice, no hay estudios que digan que tal medicamento no funciona. Pero nunca le hiciste la pregunta, le estás haciendo otra pregunta. Exacto. E incluso desde el punto de vista de las conclusiones científicas en general, no solo la pregunta, sino el paradigma que das por cierto antes de la pregunta. Por ejemplo, no hay nada que haya demostrado la existencia del tiempo o el espacio. Se los da Ujú, por cierto. Y a partir de ahí tenés una cantidad de formulaciones interminables sí. basándose en tiempo, basándose en espacio, que nunca fueron demostrados, ¿no? El propio Ujú, Stephen Hawking decía, una teoría es algo que siempre comienza con un presupuesto dado por cierto, ¿no? sí. Y esos presupuestos hoy están empezando a chocar con la evidencia que empieza a aparecer. Mm, Y cuando vamos atrás dice, pero esto era cierto. No, 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 lo dimos por cierto. Y a partir de ujú. ahí empezamos sobre esa base empezamos a construir toda la ciencia actual.
y la tensión que estamos viendo entre sectores científicos hoy está basado justamente en eso, porque los que retrocedieron la suficiente cantidad de años en papers para saber desde dónde salieron todas las cosas, empezás a darte cuenta, che, Sí, esto nadie lo había demostrado, simplemente lo dimos por cierto y a partir de ahí empezamos a hacer las siguientes investigaciones y elucubraciones teóricas, ¿no? Y ahora sí lo estamos viendo. Me encanta porque estamos viendo sí, un, una, digamos, como una pequeña lucha de evidencia basándose en la misma evidencia, pero sacando conclusiones diferentes cada grupo de científicos. Y eso está muy sí. bueno, pero al mismo tiempo no nos lleva a la verdad, nos lleva a enfrentamientos como le pasa al ser humano en cualquiera de las cosas. Y en vez de integrar todas las áreas, por ejemplo, lo que sabe la física, más lo que sabe la psicología, más lo que sabe la neurobiología, más lo que sabe cada una de las disciplinas que hemos fragmentado, sacamos conclusiones con lo que yo sé de física y el físico saca sus conclusiones con física, Sí, el sí, sí, psicólogo totalmente. y así sucesivamente. Y al no integrar, nos estamos perdiendo el todo, ¿no? Sin Porque de observación. y te perdés información que es muy valiosa. Mira, yo soy un fan de recorrer sitios arqueológicos en el mundo, ¿no? Y yo charlo mucho con mi guía peruano antropologista, ¿no? Y tenemos debates muy largos. Y hay algo que es muy hermoso que yo aprendí de él para correrme siempre mi visión, es cada vez que nosotros observamos un sitio arqueológico, lo tratamos de adecuar su construcción, su propósito, su forma, su tecnología a cómo funcionamos nosotros, ¿no? Un poco, no sé si el término es correcto, si no es que aprendí mal los 7 años seguidos que voy a aprender con él de antropología, es como una antropología centrista, ¿no? Como viene el español y dice, ¿para qué va a ser esta piedra en Sacsayhuamán? Y trata de llegar a conclusiones de su propia lógica, ¿no? Entonces, el sistema de creencias que tiene el ser humano, por su cultura, por su historia, lo limita a la hora de investigar, lo limita a la hora de hacerse preguntas. Entonces, lo importante siempre a la hora de querer observar la realidad es cuánto ejercicio puedo hacer de vaciamiento para que surjan preguntas distintas, ¿no? Entonces, para mí algo muy importante es salir a buscar recortando informaciones periódicas, entendiendo que por ahora me puede servir ese dato, que siempre puede ser modificable y que siempre hay más chances de estar equivocado que tener certeza. Al menos es lo que viene demostrando siempre la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que la espiritualidad pone, y acá es donde tienen que trabajar en conjunto, ¿no? La espiritualidad pone la vara acá y la ciencia viene a encontrar los mecanismos para, ¿no? El ejemplo es el yin y el yang que encontraron cuando les fotografiaron los dos átomos, ¿no? O cuando decían que la vida era una chispa de luz y encontraron que al momento que fecunda un óvulo en espermatozoide hay un chispazo de luz. Digo, todo lo que se proponía acá eh, del- desde el budismo, del hinduismo y demás, está viniendo como más, está viniendo a ser comprobado. Entonces, yo creo que siempre hay que tener como mucha ignorancia habilitada de que no tenemos idea, ¿sí? No sabemos cómo funciona, lo que vayamos descubriendo es solamente temporal, sobre eso construyamos un poquito, pero tenemos que estar muy abiertos para que todo el tiempo sea modificable. Y no nos gusta vivir en un mundo que es extremadamente modificable todo el tiempo, nos hace sentir muy inseguros. Al científico le encanta decir, no, no, pero esto es así, yo ya demostré que esto pasa. Sí, como lo demostró el que está antes de Giordano Bruno, que el Sol giraba, pero está parado sobre una realidad que no existe. Entonces, Sí, sí. demostrar es relativo. Con esto, de nuevo, amo la ciencia, ¿eh? O sea, y lo que estamos llegando como humanidad es increíble, lo que va a pasar los próximos 5 a 10 años es increíble. Em, pero siempre la humildad de la ignorancia, ¿no? Tiene que ser para mí el vector más importante de la investigación. Sí, sí, la ciencia es lo más objetivo que tenemos, pero no está libre de la subjetividad humana. Así que es imposible de No, decir que algo, que el conocimiento que se genera con ciencia sea sinónimo de verdad. Porque en cada no, generación de científicos y de ciencia hubo verdades que se cayeron y que en su momento eran verdades absolutas e irrefutables. Alguna sí, vez negamos la existencia de los microorganismos, alguna vez negamos la existencia de las ondas electromagnéticas
y hoy estamos negando la posibilidad de una conciencia independiente del cerebro. Y entonces eso no nos permite ampliar el marco de conocimiento y además no nos permite ampliar el universo. Nos mantiene reducido a lo material cuando, así como alguna vez solo veíamos lo exclusivamente material sin ver ondas, y ampliamos todo el universo gracias a las ondas, hoy estamos perdiendo otra porción del universo que es la no cuantificable. Cuando no se usa al propio cuerpo humano como mecanismo de medida, porque yo siempre digo, a nosotros no nos cuesta trabajo aceptar que en la experiencia humana el color proviene de una onda electromagnética, pero todo el resto de la fenomenología no la tratamos como si no viniera de algo que está en la supuesta realidad. ¿Por qué una porción sí y la otra no? Y esa negación le adjudicamos subjetividad porque no la estudiamos. No sabemos si hay algo efectivamente exterior que está causando la fenomenología, aunque ciertas fenomenologías, como ya sabemos que vienen de una onda, la aceptamos, ¿me entendés? Y eso... Bueno, ahí donde entra la metafísica. Porque, digo, si la ciencia se amigara con la ley de vibración, ¿no? Y lo que te dice la ley de vibración, que todo está en movimiento y que en realidad la creación sucede porque hay algo que está vibrando, entonces, mucho, y yo te diría, y para mí es la tendencia que se viene, especialmente en medicina, la tendencia que se viene, bueno, en todos lados también, o sea, en la aeronáutica, en el camino, en el desarrollo aeroespacial, si invitáramos a la ciencia a que todo lo empiece a ver a través de ondas y frecuencias, porque en realidad ni siquiera estamos... Ondas y frecuencias es cómo nosotros interpretamos ciertos movimientos que sabemos que ya existen, ¿no? Pero empecemos a ver todo como algo que vibra, algo que está agitado y que se mueve en capas. También la perspectiva de investigación sería totalmente distinta, porque ahí entenderíamos que, no sé, es como el ejemplo que vos ponés. Yo mientras no sepa que exista un tipo de onda que es ultravioleta, ¿no? O una onda gamma, o una onda beta, lo que sea, no sé que el sol me está mandando ondas, ¿no? Y que pueden afectar, no sé, mi biología. Ahora, después cuando descubro que hay... entonces lo que estamos llegando a la conclusión es que las ondas son lo que están deformando todo en la existencia. Entonces me empiezo a dar cuenta que tengo pensamientos que son en forma de ondas, que mi corazón pulsa en cierta frecuencia, entonces tiene ondas, que mi vida tiene cierta crecimiento, decrecimiento, entonces tiene onda, que los colores que veo es porque este aparatito solamente puede captar ciertas ondas, que este aparatito solamente puede captar ciertas... todos son de frecuencia. Imagínate que todos empecemos a intentar buscar frecuencias en el cosmos, el avance sería como mucho más veloz porque ahí podemos llegar a conclusiones hermosas como las que está llegando Japón de si encuentro la frecuencia exacta en que vibra el tumor del cáncer, entonces con enviar una onda sonora exacta solamente en esa frecuencia, puedo matar esa onda de ese tumor y no afectar al resto del cuerpo. Y a la gente esto le parece un pensamiento mágico, y es muy loco ver cómo está metido en la cotidianidad, pero a nosotros nos parece ciencia ficción. Cuando se hacen una tomografía, cuando se hacen rayos X, cuando están escuchando radio, cuando están interceptando Wi-Fi, cuando están hablando por teléfono, están en un mundo de frecuencia y vibración. Solamente que es loco se juzgue como una cosa espiritual. Eh, por eso también cuando Sí, hablamos de desarrollo de la conciencia hablamos de ondas. No hablamos de ohms, no hablamos de paz, no hablamos de estar de blanco, hablamos de habitar distintas frecuencias, porque las frecuencias son las que determinan distintos planos de realidad. totalmente, totalmente. E inclusive el hecho de que nos sientamos aislados del universo nos hace pensar que todo nos llega y que no estamos integrados a lo que es. Sí. ¿Me entendés? O sea, ahí me gusta mucho cómo se sacan conclusiones diferentes cuando ves el mundo dualmente o sin dualidad. Cuando lo ves dualmente, vos sos observador del universo y por lo tanto el universo te influye, pero por contacto. Y eso te transforma en separado del universo. Pero si vos estás Sí. integrado al universo, porque si el tejido espacio-tiempo o la estructura más básica de la realidad
eh, la biología no estuviera integrada a ello, no tendría sentido la manera de describir la realidad. Si vos lo ves no dualmente, vos estás integrado a la realidad y por lo tanto no es que te está influyendo una onda. Vos sos parte de ese mar en donde la onda, Sí. o sea, como parte de esa fluctuación que te está llegando desde el universo y te cambia absolutamente todo. Y en Mm. biología pasa perfectamente eso. Vos sabés que yo estoy trabajando hace un tiempo ya en una teoría, y a punto de publicar, cruzo los dedos, que se llama The Fractal Projection Model, en donde vos no tomás al espacio-tiempo como la estructura más básica de la realidad, sino como una proyección de algo aún más fundamental, que es fractal y no Ujú. físico. ¿Por qué eso te sirve? Porque cuando vos lo ves de manera no dual, vos empezás a ver que cada una de las cosas hasta que llega a conciencia son proyecciones. Entonces, si hay fractalidad en la escala de Planck, hay fractalidad cuando ves a escala cosmológica también, hay fractalidad en la estructura biológica de cualquier ser, claramente hay fractalidad en todas las escalas de la existencia. Por lo tanto, quizás el movimiento de la señal que te llega, por ejemplo, en forma de una onda electromagnética, es una continuidad, pero no una continuidad plana como imaginamos el Mm. espacio-tiempo hoy en dimensiones, sino una continuidad fractal en donde vos vas a terminar experimentando ciertas cosas que después las llamamos como en nuestra vida material la interpretamos. Así como, no Sí. sé, el amor le llamamos a lo que siente el cuerpo, ¿sí? Y llamamos que estás sintiendo amor porque hay ciertos neurotransmisores o porque hay ciertas frecuencias en tu cerebro y lo reducimos a eso. ¿Por qué el amor no puede ser algo que estás sensando y que lo que sentís cuando sentís amor es lo que te llegó y es la manera que el cuerpo recibe esa señal? ¿Me entendés? Ujú. Sí. Toda manera, o con cualquier emoción también. Porque el hecho que una persona cuando conoces te genera una sensación que no sabes qué es, pero estás sintiendo, ¿a través de qué llegó esa sensación? ¿Me Sí, sí, que es entendés? el mundo de la percepción que no es científico en la percepción. O en realidad todavía no conocemos los mecanismos. Claro, pero eso es la fenomenología que negamos. Y al sacarla de la ecuación en ese conjunto de premisas para sacar una conclusión, obviamente es como cuando discutía con un amigo que me decía, Jesús, no hay pruebas de que existió. ¿Cómo que no hay pruebas? Le digo, ¿y la Biblia qué? Ah, no, bueno, pero esa es la Biblia, es de la religión, eso no podés poner. Ah, muy lindo. Vos las pruebas que no te gustan las sacás de la ecuación para sacar una conclusión y así sacar la conclusión. Entonces, directamente es lo que creo que está haciendo la ciencia. Todo este subconjunto de cosas no explicables desde el materialismo, las elimina de la ecuación, las Sí. llama fenomenología subjetiva y se acabó. Y ya se queda mucho más tranquilo, pero claro, eso era fácil cuando había un caso reportado, No, pero sí, cuando sí, obvio. miles y miles y miles ya la cosa se complica, ¿no? Sí, a mí esto que traes me trae dos reflexiones. La primera tiene que ver con que el primer modelo que planteas de integración con el cosmos mata a todas las religiones. ¿Por qué? Porque nosotros y volvemos al ejemplo del español yendo a ver un sitio arqueológico, viendo una construcción de un inca, ¿no? La interpretación de la realidad es subjetiva al observador, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos sistemas religiosos, si vos te pones a pensar en casi eh, todo, todo referente religioso, puede ser Jesús, Buda, Krishna, Vishnu, Brahma, Mahoma, en realidad, y ofendo a muchas personas cada vez que digo esto, son versiones de superhombres o supermujeres. ¿Qué significa esto? Te describen la vida de Jesús y te parece magnífico que haga milagros, o te parece magnífico que haya ganado a la muerte, ¿no? Y eso lo convierte, esas son las cualidades que lo convertirían en Dios, ¿no? Y, y es de loco pensar que en realidad vos le estás dando a Dios cualidades de hombre. Y el máximo posible que la humanidad se puede imaginar es un Dios que conquista todas las reglas que el hombre conoce.
Entonces, claro, lo convierte en Dios porque puede levitar. Y qué sé yo, o sea, porque vos estableciste que esta es la regla y rompió esa regla. Pero toda construcción es de cosas que sabés que funcionan dentro de la humanidad. Entonces vos no te podés imaginar un Dios que no funciona como hombre, como humanidad. Entonces ya de por sí hay algo a mí que me huele muy raro, que es tratar de construir una imagen de Dios que sea humanizable. Porque claramente no puede funcionar como un humano, porque si no excluye a todo el resto de las cosas que están en la creación. Y ahí de nuevo donde el ser humano se pone como el centro y lo más importante. ¿Por qué? Porque el ser humano se pone sobre las cosas y no se pone con las cosas. El ser humano se pone sobre la tierra. No se reconoce. Para mí el ser humano, por ejemplo, es una neurona en la tierra. No es un ser que está. O sea, eh, es como pensar que el que vive en la neurona se cree que tiene que no pertenece a nada, que no es parte de un sistema y que toma decisiones. No, no. Es ¿por qué creo que somos una neurona? Porque creo que nosotros lo que aportamos o representamos es el pensamiento de la Tierra. Entonces, por eso después creamos internet, wifi, redes, porque lo que nosotros tenemos que hacer es un proceso, el mismo que estamos haciendo nosotros de hiperconectividad, se lo estamos haciendo a la Tierra, y mientras más hiperconectividad hagamos entre nosotros, más la modificamos. Entonces, el primer modelo es un modelo que es muy difícil de que hoy se instale en la sociedad, porque derriba automáticamente la jerarquía de las religiones, y lo que tienen las religiones son jerarquías para que vos puedas tener sistemas de evolutivos en donde vayas ganando niveles o pagando por acceder a ciertos niveles o haciendo actos para acceder. En un acto integrativo, vos ya sos Dios, ya sos el universo, ya sos todo. Entonces no hay nada que tengas que hacer. Si no hay nada que tengas que hacer, no hay sistemas de control. Entonces ahí ya hay un gran problema de cómo se mueve el poder. Y en cuanto al tiempo, a mí me gusta pensar al tiempo como los detalles que le damos al holograma en donde se está proyectando actualmente la mente. Entonces, para mí el tiempo lo pienso como el hiperdetallismo en realidad, y lo veo como foco de hiperdetallismo y como la última sección de la onda. ¿Por qué sería esto? Es como si yo tiro una piedra en el centro del lago, la onda eventualmente se va a hacer cada vez más lenta. ¿Sí? Es como una onda expansiva que lo transforma todo y va perdiendo velocidad hacia el final. El tiempo es el rezago de la onda. Porque de hecho, nosotros acá vivimos en un tiempo en donde la luz ya pasó. Entonces, nosotros la experiencia que tenemos es el dejo de la luz. Entonces, ahí te das cuenta que el tiempo tiene que ver con el último eslabón de la ley de vibración. Es el resto que le quedó. La luz ya se fue, ya pasó. De hecho, viste, cuando todos decimos, bueno, estamos viendo las estrellas que ya no existen. Entonces, nosotros estamos viviendo el resabio de la estela que dejó la luz. Entonces, el tiempo que nosotros estamos viviendo es lo más pasado que existe. Pero la posibilidad de ver el pasado, que es lo que estamos haciendo cuando hacemos el tiempo, es hacerle un doble clic al detalle para poder seguir comprendiendo la realidad. Para no complicarlo demasiado, siempre pongo el ejemplo del sueño, ¿no? Cuando uno tiene un sueño muy largo, que cree que desarrolló toda su vida en el sueño y soñó que nació, que creció, que fue a la facultad, que tuvo hijos, que se murió y piensa que estuvo soñando toda la noche, lo único que soñó es esto. Porque lo único que hizo la conciencia es abrir una imagen y cerrarla. Ahora, ¿qué sería el tiempo? Sería esa imagen que accediste en la psiquis o en el inconsciente o en la conciencia, como lo quieras llamar, es que la abrís en tantos fotogramas que te da la ilusión de que vos viste la Maravilloso, eternidad. Y esto es lo que maravilloso. estamos haciendo ahora. Nosotros estamos en un fotograma De hecho, de eso está Dios. totalmente en consonancia. ¿Ves que no está tan separado de lo que dice la ciencia? Porque cuando vos lo ves Cero. desde lo que sabe la neurobiología, vos podés interpretar al tiempo. Primero, en física, hay 1000 teorías para describir al tiempo. Pero el tiempo también puede no ser necesario en física. De hecho, hay muchas teorías Ujú. que muestran al espacio como no, al espacio y al tiempo como no fundamental, ¿no? Pero cuando vas avanzando desde física hasta biología, hasta actividad neural y finalmente conciencia, hay dos cosas que confunden en la conciencia. Una es el tiempo. Pero cuando vos vas interpretando que el cerebro lo que hace cuando integra señales y proyecta en mente, lo que está haciendo no son proyecciones continuas, sino una serie de fotogramas. Tac, 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 tac. Ujú. Y vos, en tu sensación final
como conciencia observadora de la mente, estás viendo un continuo, ¿me Ujú. entendés? Ahora, ahí no hay tiempo, nos da sensación de tiempo porque estamos viendo evento o correlación de eventos, ¿me entendés? Finalmente lo que está ocurriendo es que tu conciencia tiene una experiencia basada en correlación de fotogramas de la realidad. Ese fotograma de realidad viene por múltiples factores. Algunos Y de en un señales, fotograma, en una imagen, podrías estar en una focalizado en otra imagen, imagen y pasaría a otra cosa. exacto, en una imagen. Y lo interesante de eso es que finalmente cuando vos podés modificar la manera en que el cerebro organiza el fotograma, el conjunto de fotogramas, vos estás generando lo que posiblemente le llamemos manifestación. Y en la Ujú. experiencia personal, vos estés modificando el holograma mental sin necesidad de hacer modificaciones físicas en el exterior, ¿me entendés? Y Ujú. entonces está pasando algo muy similar a lo que la espiritualidad llama manifestación sin modificaciones físicas, porque probablemente ni siquiera exista algo físico en el exterior y sea pura Sí. experiencia mental, ¿no? Y me encanta porque ahí es donde yo veo la mayor confluencia entre lo que dice la ciencia y lo que dice la espiritualidad. De hecho, ni siquiera veo la más mínima desaveniencia No, entre las no, dos. no, no. Es que las primeras tres leyes describen la ciencia de forma, para mí, perfecta en lo que estamos llegando ahora. Primera ley, el universo es mental. Si todo es una proyección y todo es un holograma, el que está creando la realidad es la mente. Correspondencia, como es adentro es afuera. Nosotros, cuando vemos una peli, cuando alguien se sienta a ver una peli en el cine, lo que ve es una consecución de fotogramas. Ahora, ¿Sí? no, si ralentizara el tiempo muchísimo, podría ver el cuadro por cuadro, ¿no? Es más, esto es lo que trajo Matrix, ¿no? ¿Se acuerdan que Matrix lo que trajo fue como la capacidad de ralentizar para hacer que pasaban las balas? Entonces, eh, la ex- eh, porque eso tiene que ver con la segunda ley, correspondencia. Yo no puedo crear nada que sea distinto a mí. Entonces, incluso cuando el ser humano crea cosas como las películas, las crea como se comporta dentro de sí mismo. Si su mundo Claro. funciona por fotogramas, crea fotogramas, por eso crea la fotografía, por eso crea el cine, por eso crea la pintura, por eso crea la música, porque lo único que yo soy capaz de crear es aquello que está alojado dentro de la mente. Entonces, y por vibración, las cosas van a tomar la forma frecuencial en que esté vibrando la mente. Entonces, entender los tres principios fundamentales del Kybalión o de las leyes universales, si eso lo incorporaras a la ciencia, entenderías la conformación de la realidad. Después viene cómo se comporta, que es otra cosa. Pero el principio de manifestación se da en las primeras tres. La mente, creando la realidad, correspondencia es cuáles son los programas que tiene cargados esa mente. Es decir, si acá se está reproduciendo una peli, es qué cassette le cargaste al proyector. Y por vibración, es dependiendo la velocidad en que estés reproduciendo la peli, es la cantidad de contenidos o detalles. Menos evolución, la peli era blanco y negro. Más evolución, tiene sonido. Más evolución y ahora es 3D. Bueno, sí, pero sigue siendo el mismo concepto, solamente que lo vas llenando de detalles, que también tiene que ver con el tiempo y la conciencia. Realmente conciencia es expandir la cantidad de procesamiento que vos podés hacer de la realidad. Porque mientras más procesamiento tenés de todos los elementos de la realidad, estás menos preso de una sola respuesta. Entonces también la manifestación no es un acto tan mágico, sino es un acto de apertura a lo que siempre estuvo disponible, pero vos no ves. Entonces, el ser humano sufre porque ve una o dos respuestas posibles, porque siempre está atrapado en la dualidad en donde piensa que está bien o está mal lo que hace, es bueno o malo, que o me da bola o no me da bola, o me toman la entrevista o no me toman la entrevista, o me quiere o no me quiere. Entonces es como queda todo el tiempo atrapado en la dualidad y en la dialéctica de dos escenarios posibles porque tiene poca integración de todo lo que está disponible. Entonces imagínate encima todo lo que está fuera de este mundo no perceptible. Si vos le hicieras caso a la intuición, a la percepción, a las sensaciones, de cosas que no podés explicar, pero tenés una antena y tenés un receptor. Y eventualmente lo vamos a poder explicar con la ciencia. Eso no le quita el misticismo. Pero imagínate lo que, no sé, yo siempre me voy a la cabeza a pensar qué pensaba una persona de las cavernas cuando soñaba. ¿Cómo le explicaba a su amigo de la caverna que había estado soñando y cómo era un sueño? Una locura, ¿no? Ahora sabemos que es un proceso inconsciente, bla, bla, bla. Pero Pero nada, sigue siendo estamos tan loco como entonces, ¿no?
Que lo hayamos Sí, normalizado no significa que sea un proceso tan mágico como la propia realidad, porque cuando estás soñando, cuando tenés los ojos cerrados o cuando estás imaginando, estás proyectando en mente. Y es es el igual, punto exacto donde uno se da cuenta que sos la conciencia observadora. Porque cuando tenés los ojos abiertos, quizás te engañen los sentidos y creas que estás observando el afuera. Pero cuando tenés los ojos cerrados y observas esa pantalla, tarde o temprano te vas a preguntar, ¿quién es el que sí, está observando esa pantalla? sí, Y el quién es la verdadera pregunta, no qué. El quién sí, es la pregunta verdadera. ¿Quién está observando la pantalla? Y en el momento que te haces esa pregunta, te cae como una bomba atómica todo el resto, porque es una experiencia tan cotidiana que la damos por sentado y no vemos la magia de simplemente estar observando la mente con los ojos cerrados. ¿Me entendés? Y ahí, totalmente. por lo menos, ahí es donde me cambió toda la percepción. Sí. Porque Ahora, puedes verlo hay una exótico pregunta también. que es importante. Yo creo que hay dos posturas. O los sistemas se van creando dentro de su propio límite, entonces siempre son mejorables, o los sistemas son perfectos y todo lo que está creado tiene una perfección y un sentido. Entonces, hay dos posturas ahí para tomar que son re importantes. O no entiendo la perfección del cosmos, de, che, ¿cuál sería el sentido de que nos creen con tanta interacción externa? ¿Sí? Somos un ser. Entonces, ahí vienen las preguntas, cómo uno las formula. Che, ¿por qué nos hacen? ¿No? ¿Por cuál sería la finalidad de que estemos tan en el exterior si eso es tan malo? Es una pregunta que vamos a hacer. O la otra es, no, sabes que el sistema hizo lo mejor que pudo y en realidad tiene que ser mejorado. Tengo respuesta para las dos, ¿no? Porque para mí, para no quedar atrapado, para mí siempre está bueno justificar los extremos. Y hay un chiste muy interesante que hacían, que decían, ¿por qué al ser humano le pusieron los órganos de reproducción y de placer tan cerca de donde vos haces caca? ¿No? Es como, qué mal diseño, ¿no? De hacer ese lugar. Entonces, quizás, ¿es perfecto el universo o se va organizando como puede? Una teoría, ¿no? Y la otra es, sí, es perfecto, solamente no entendés el funcionamiento. A mí algo que me gusta mucho de esta segunda parte es que eh, po- podemos tener, abre dos posibilidades. O estamos en una trampa, en una Matrix, que nos tiene encerrados, porque qué feo estar atrapado en la tridimensionalidad con tiempo, espacio, materia, lentitud, densidad y experiencias complejas. Entonces te va a dar ganas todo el tiempo de salir de la Matrix o sentirte acorralado o el nuevo orden mundial, bla, bla. Y ahí se te abre todo el mundo de la conspiranoia y entras en un mundo de atrapamiento o decís, che, en realidad a mí me dieron la posibilidad de llenar de detalles el fotograma. A mi vecino le dieron la posibilidad de llenar detalles del fotograma, al que está en Estados Unidos la posibilidad de otro fotograma, y en realidad esto es un diseño muy perfecto y divino para que todos alimentemos la red con la mayor cantidad de experiencias posibles con los fotogramas, porque como somos una única conciencia, lo que estamos haciendo es ver cuál es toda la posibilidad que existe para estar cambiando, evolucionando. Entonces, es, por momentos yo creo que es normal que el ser humano se sienta como recontra atrapado en la realidad, es decir, tenemos que salir de esto porque es una trampa, o por momentos está bueno decir, che, qué bueno si me gozo toda esta realidad. A medida me vuelvo más viejo, siempre se me habilita, se me tiende a habilitar la misma respuesta que todo sucede al mismo tiempo en todas partes, con lo cual las dos respuestas deben ser correctas. Todo está hecho para gozarse y disfrutarse en el detallismo y al mismo tiempo para salir de sí mismos. Ahí está la búsqueda espiritual, la científica, el propósito, qué sé yo, la filosofía. Hermoso, hermoso. Pero también te ayuda mucho saberse nodo de una red, porque si vos sos externo al Mm, todo y te autopercibís como observador, ahí sí tenés poca capacidad, por lo menos en tu percepción personal, de influir en el todo. Pero si sos red, si sos nodo en la sí, red, no hay un hilo menos importante en la red. Una red no puede, a la que le faltan hilos, se le escapan sí. cosas. ¿Me Salvo entendés? que te creas Dios, creador, centro y que todo es una proyección de tu ser, que también es posible. Y
creo que cada uno tiene su propio universo mental. Creo que cada uno Sí, tiene su seguro. propio universo mental y en ese universo mental ocurre todo. Ahora, también imagino a cada uno en su propio universo mental con sus propios anteojos de realidad virtual, Sí, sí. viviendo como si interactuara con los demás, pero sin salir nunca de su realidad individual, ¿me entendés? Entonces, eso nos hace continuamente chocarnos, porque en realidad se chocaron los cuerpos de los que están Sí. observando ese anteojo de realidad virtual, sin ver qué hay detrás de la máscara del otro. Mm, Pero cuando vos ves la conciencia detrás del otro, yo creo que el reconocimiento de la conciencia del otro por detrás de la máscara del cuerpo y de la mente, o sea, del ego, eso es lo que yo le llamo amor. Cuando vos reconoces la conciencia del otro, mm, eso es la sensación del amor. Y viceversa, cuando el otro te reconoce, por eso, no, por eso anhelamos ser amados, porque mm, en el reconocimiento de tu propia conciencia, vos reafirmás lo que verdaderamente sos. mm. Por eso buscamos ser amados, porque confirmamos identidad cada vez que nos aman. Y a mí me encanta esa visión, ¿no? Sí, yo sumaría también una visión. Para mí el amor es una cosa muy fría en el cosmos. Em, para mí el amor es una fuerza magnética que lo que hace es que las energías opuestas tiendan a encontrarse de forma constante. Entonces, para mí tiene una estrategia muy... Yo tiendo a pensar que todo tiene una funcionalidad. Lo que no tiene una funcionalidad es raro que exista en el cosmos. Entonces yo creo que el amor es una fuerza magnética que lo que hace es que el imán positivo se encuentre con el negativo, pero no por una cosa cruel de juntar opuestos para que se maten, como sucede en las parejas, ¿no? O sea, la pareja es un claro ejemplo de cómo eso sucede, sino que solamente uniendo las polaridades es que puede ocurrir la trascendencia, en donde ahí rompemos esto de que la interacción es más que la suma de las partes. Ahora, para que la interacción sea más que la suma de las partes, lo que tiene que pasar es que se transformen entre sí. Es decir, cuando vos unís el femenino y el masculino, nace un hijo, nace una hija. Ese Ujú. producto de la unión de las fuerzas opuestas es trascendente a lo que viene atrás. Es la posibilidad evolutiva que hace que las cosas continúen. Entonces yo creo que el amor es una fuerza de choque. El amor es una fuerza horrible del universo para hacerme encontrar con mi opuesto, pero es el que me garantiza que no me extingue y no me muera y pueda seguir evolucionando y creciendo. Y por otro lado, yo creo que en esto que hablamos de que tengamos las gafas puestas y nos encontramos con otro, pero al mismo tiempo hay otro que aparece en mi red, yo creo que hay una forma muy sencilla que resuelve esa ecuación desde las leyes universales, que es desde vibración. Yo creo que cada uno está en su propio universo, porque cada uno está interpretando el mundo como quiere. No, de hecho hay una guerra en este momento porque la razón por la que hay guerra es porque hay dos interpretaciones de lo que hay que hacer y alguien Ujú. quiere dominar a otro sobre esa interpretación. Ahora, los personajes que se encuentran son los que son afines en las mismas frecuencias vibracionales. Entonces, si bien las mentes están proyectando realidades distintas porque las interpretan distintas, con los que se encuentran son con las polaridades que habitan en las mismas frecuencias vibracionales que el otro. Entonces, vos vivís en tu propio mundo, pero te vas a colisionar con aquellos que compartan frecuencia. Entonces, es accidente y no es accidente. Estoy en mi propio mundo, pero al mismo tiempo de los que me rodeo son aquellos que me puedo rodear. Eh, es tan, Vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo, científico, ¿no? Veo el arco iris y tiene distintos colores, ¿no? La diferencia de colores que percibimos es vibración. ¿Por qué vibración? Porque un color es calor. Dependiendo del calor que emita el fotón, es el tipo de color que vas a percibir. Entonces es la temperatura, es un poco lo que descubrió Newton, ¿no? Es como la temperatura de los colores. El rojo está a cierta temperatura. Eso significa que se está agitando a cierta temperatura. El amarillo está a otra temperatura y se agita a otra temperatura. Y lo mismo el azul. Entonces, básicamente todo es luz blanca que atravesó un prisma agitado distinto. Ahora, el rojo no comparte con el amarillo, sino el arco iris sería una sola cosa. Y sin embargo, es capas de colores. Entonces, el universo se organiza
por frecuencias. Entonces los amarillos entre sí se dan la razón, los rojos entre sí se dan la razón y se pelean entre ellos y así todo el tiempo. Entonces la realidad es que generamos, son polares y afines de forma continua. Entonces siempre son todas las mezclas. ¿Estoy en mi propio universo? Sí, pero comparto el universo con el que es similar y opuesto. Y, Que ahí y ahí viene toda está la complejidad. el verdadero valor de la división. La Sí, división es la oportunidad de ver las partes del todo, sí, porque el ser humano tiene el vicio de querer reemplazar el todo por la parcialidad que interpreta como el todo. Entonces, así, en cualquier cosa, ¿no? Así, la izquierda y la derecha interpretan que solo venciendo a la izquierda o a la derecha, el mundo va a ser ideal, cuando en realidad sí, es la oportunidad de notar todo, el todo a través de las dos visiones, y solo con la integración vos lográs todo lo que se busca. Por ejemplo, si la izquierda dice que hay que hacer redistribución de la riqueza, pero no genera, y la derecha quiere sí, generar riqueza sin redistribuir, claramente son complementarios, no son opuestos. Sin embargo, sí, nos venden la visión parcial como un todo. Yo creo que eso pasa en todos los ámbitos humanos. Y el amor, así como la división es la oportunidad de ver las partes del todo, el amor es la que permite reunirlos nuevamente como todo. Entonces, vos no sí, podrías saber que existen todos los colores del arco iris y si vieras solo la luz blanca, pero la división en colores te permite ver todos los componentes. Bueno, lo mismo veo sí, con los seres humanos. Y cuando hilás muy, muy, muy finito, puedes ver que solo con la suma de las percepciones parciales de todos los individuos vos vas a tener una versión verdaderamente completa del todo. Y al ser humano le está faltando eso, quiere reemplazar con una ideología o con la visión de un subconjunto lo que debería representar el todo. Por eso la sí. democracia es un vicio nuestro. Yo no creo tanto en la democracia porque, No, ¿por no qué tenemos, existe, pero ¿por ni qué tenemos funciona. que ver con la visión de la mayoría y no algo que cumpla con todos? ¿Por qué hay que Bueno, dejar contento a todos? ¿Me entendés? ahí es donde entra la biología, ahí es donde para mí la democracia y el autoritarismo, que son las dos polaridades, son dos modelos que no funcionan. Porque en la naturaleza no existe la democracia. Digo, para que haya equilibrio no puede haber democracia. Y esto yo sé que suena como recontra polémico, pero es muy sencillo. Si vos observas tu cuerpo, ¿no? Y tu hígado empieza a fallar, el corazón no mira al hígado y dice, eso es problema tuyo. Yo acá me tengo que encargar de esto. Es el cuerpo se pone a disposición del sistema y dice, che, si una parte del sistema cae, el resto por efecto dominó va a caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Che, no sé, vos, intestino, deja de producir un poco, deja de llevarte tanta energía, vos empezá. Entonces, empieza una colaboración para que un órgano empiece a recuperarse, porque se entiende algo fundamental y básico. Si ese hígado muere, se muere el sistema. El ser humano no entiende este concepto. Entonces cree que tirar una bomba a otro lugar y matar a otro no tiene efecto sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque si tuviese una visión más biologicista de la cosa, diría, che, yo sí quiero vivir mejor, ¿qué hago? Y tengo que hacer que el otro funcione mejor. Entonces, ¿cómo hago? ¿Bajo mis reglas? No, porque mis reglas son las del corazón. Yo solamente sé cómo funciona y cómo se bombea sangre. Lo que puedo hacer es regular si te estoy presionando o te estoy soltando la mano en lo que estoy haciendo. Pero tampoco con instrucciones del corazón no puedo ir a enseñarte cómo se procesa una enzima en el hígado que no tengo ni la funcionalidad ni el conocimiento para hacerlo. Entonces, no es democrático, la salvación no es la democracia, es un sistema biologicista en donde nos veamos como una entidad entera que tiene necesidades, ¿no? Por eso tampoco el capitalismo es la respuesta ni el comunismo es la respuesta, porque no. em, pero bueno, hay que ver si lo podemos lograr, no sé si es una visión utópica, lo que Creo que es sea. posible. Eh, Creo que sí, primero estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que es posible a medida que aumentemos el conocimiento de cómo funciona una sociedad y seamos conscientes que somos un mecanismo donde cada engranaje tiene una función, y cuando notemos que la contraparte llamada democracia también es un vicio insalvable, hmm, porque imagínate que tenés un médico que está haciendo una operación a corazón abierto y lo somete a votación. ¿Qué hacemos, muchachos? No, hmm, yo creo que tenés hmm. que cortar ahí. El otro te dice, no, no, no Sí, sí, cortés. sí. Es la democracia. Básicamente un montón de gente opinando sobre problemas que no entiende o que tiene visiones ideologizadas del problema y nunca tratando de aportar
la solución basada en conocimiento. Y entonces Sí, eso te total. mata encontrar la verdadera solución. Y los políticos se aprovechan de eso y te venden soluciones parciales basadas en una de las visiones y siempre haciendo que pierda la contraparte, ¿me entendés? Y eso es el verdadero origen del conflicto humano hoy, ¿no? Sí, y aparte requiere demasiado dinamismo, porque es tan cambiante la información, el movimiento, lo que vas aprendiendo y las necesidades, que lo que te requiere es demasiada flexibilidad y el ser humano no quiere sistemas flexibles, adaptativos, quiere sistemas rígidos. Todo el tiempo por eso la convención de los países todo el tiempo es hacer leyes. Entonces, Sí, y todo lo que propone es rigidez. El sistema educativo, todo lo que propone es rigidez. El sistema del conocimiento, todo lo que propone es rigidez. Entonces, en un sistema que no tiene flexibilidad y no se adapta a lo que está sucediendo, va en contra de la naturaleza. Y la ley de vibración te dice, che, lo único que está pasando es que todo está en movimiento hacia algún lugar. ¿Hacia dónde? No tenemos idea, pero el universo va hacia algún lugar. Si se está contrayendo, expandiendo, da igual, hacia algún lugar está yendo. Si vos te resistís al movimiento, lo único que vas a generar es crisis. Entonces, cuando decimos que algo, la humanidad vive crisis, el ser humano vive crisis, en realidad lo que estamos diciendo es que se está resistiendo a un flujo natural. Entonces, la incapacidad que tenemos nosotros de ver los flujos naturales de la vida son los que nos destrozan. Esto pasa, llevémoslo a la cotidianidad del ser humano. Yo paso por aquella esquina de mi casa, todavía hay un puesto de diarios. Y el hombre va todos los días ahí. Y digo, es que está en la, ya ni siquiera sé si está en la cuenta regresiva, ya está en la pérdida, ¿o no? O sea, tenés un puesto de diarios, ¿no? O sea, ¿cuánta resistencia hay en querer sostener eso? ¿No? Y capaz en su cabeza dice, bueno, no hay otra forma porque tiene un puesto de diarios hace 40 años, no encuentra una posibilidad distinta. Tiene que salir a preguntar, tiene que salir. La resistencia a querer quedarse con un puesto de diarios en el siglo XXI, con inteligencia artificial y no impresión, es sufrimiento. Entonces, la resistencia al movimiento es sufrimiento, garantizado. Y eso es lo que, como una locura, la humanidad hace todo el tiempo. Se rigidiza en por control y eso, quiere detener el movimiento. claro. Por eso confunde, no sé, hacer cumplir la ley con justicia y cree que es la misma cosa, ¿me entendés? Y entonces No. la justicia nunca, imagínate que el número de leyes tienda al infinito, cuando tienda al infinito, hacer justicia se va a parecer mucho más al sentido común que al conjunto de las leyes, ¿me entendés? Entonces, eh, el problema principal, coincido, es la resistencia al cambio, porque no aceptamos el cambio, sobre todo estamos en una etapa que nos dio supervivencia, pues el ser humano todavía, Sí. a pesar de todo el avance, no ha salido del modo supervivencia. No, Por no, eso todo, pero es muy poco tiempo, es muy poco tiempo. Y ahí te das cuenta, mayor cantidad de leyes tiene un país, menor nivel de conciencia tiene. Estados Unidos. sí, Sin querer ofender y todo, ¿no? Es como leyes para todo. Y que se convierte en una industria de juicio continua porque todo el tiempo estás infringiendo algo. Eso es que tenés bajo nivel de conciencia porque cuando todo viene del exterior dado y procesado, no tenés un mundo interno reflexivo. Eso es mucho más fácil de controlar en ese caso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo no tiro un papelito, no cuando me están mirando o me van penalizando? Cuando entiendo que no quiero contaminar un río. Cuando estoy solo haciendo ese comportamiento, no cuando hay una ley que me lo prohíbe. Entonces, que una sociedad tenga muchas leyes habla mucho del bajo nivel de conciencia que tiene. Mientras más carteles de prohibición tiene, más cagada está la sociedad. sí, sí, mientras más quiere controlar lo incontrolable, eh, se obtienen problemas. En eso Sí. estoy totalmente de acuerdo también. Y entonces, ¿hacia dónde debería avanzar el ser humano como organización? Porque una cosa es notar el problema y otra cosa, como emprendedor, vos también sos emprendedor, ¿no es cierto? Mm, Vos sabés que sí. no puedes notar un problema sin proponer una solución. Entonces yo te digo, ¿pensaste cuál sería un sistema útil que contemple esta problemática y que el ser humano pueda regirse por ese sistema? ¿O el verdadero objetivo es que no exista un sistema? No, no, yo creo que todo tiene sistemas, porque es como la persona que quiere negar a Dios. Para negar a Dios primero tenés que crear un concepto interno de Dios, con lo cual tenés un sistema divino dentro tuyo. No existe la nada, o sea, o al menos dejó de existir, o el vacío, sí lo podemos teorizar en esas cajas de cómo es, cómo se comporta, pero em, como no puedes negar,
no puedes negar la nada. O sea, en el momento que vos negás algo, lo estás creando, para todo existe un sistema. Sí, obviamente es crear sistemas dinámicos. Para mí la solución siempre es el autoconocimiento. En el autoconocimiento, que es la profundización sobre los patrones, sobre las sombras y sobre los comportamientos que tengan automáticos sin ningún tipo de reflexión, si la humanidad hace un proceso de autoconocimiento, ¿no? y revisa sus traumas, sus valores, automáticamente los sistemas que vaya creando van a ser directamente proporcionales a su mundo interno, a su mundo de conciencia. Con lo cual, ¿cuál es la solución para el mundo? Eh, que cada uno Expansión de use dentro de su... Sí, y sacarle toda la espiritualidad a lo que significa expansión de conciencia, que sea, porque después entra, si no, también puede entrar la religión, puede entrar la ética y la moral. Es cómo hago una expansión de conciencia desprovista de ética y moral, y para mí eso conciencia. básicamente se resume a, si yo comprendo que yo solamente puedo ver la realidad y el otro puede ver su propia realidad, y que probablemente nunca lleguemos a ver la misma realidad, porque somos dos entes distintos, es cómo nos entrenamos como sociedad para aprender a hacer acuerdos en donde ambos nos sintamos parte de eso. Por eso, una de las cosas que sucede es que sigue estando uno de los programas más interesantes del alma en el planeta Tierra es estar en pareja, porque es la práctica para una sociedad, porque es algo o alguien que vos amás, que lo querés compartir, pero que ve el mundo de una forma distinta, que lo interpreta distinto. Por más que vos pienses, no, hace 25 años estoy casado, no tenés idea cómo percibe el mundo, porque nunca va a estar dentro de su persona y el misterio que vive, vos creés que podés la conocés o lo conocés porque anticipás sus comportamientos, no sabés cómo se percibe el mundo. Entonces, lo que se puede hacer ni siquiera es intentar ver cómo lo percibe, porque es una locura, es como el falso concepto de la empatía ese, pero sí Pero, como, sí, pero sí, perdón, pero sí puedes tomarlo como la oportunidad de mejorar tu percepción del mundo. Porque si yo tengo la mía y el otro tiene otra que puede ser complementaria, entre los dos vemos mucho mejor el mundo que uno solo. Y si eso ajá, lo extrapolas a toda la humanidad, estamos muy cercanos de ver una realidad más absoluta que la relativa de cada uno, ¿me entendés? Y creo que ese es el verdadero exacto, objetivo de la expansión de conciencia. La expansión de conciencia puede ocurrir individualmente, pero yo creo que es como especie. Y el problema del sí, ser humano es que no ha evolucionado en su pensamiento como especie, sino como individuo únicamente. Y esto no me refiero a que hay que sí, funcionar únicamente como un organismo, sino que hay que mantener las dos cosas. Funcionar como especie sin dejar de ser un individuo, pero ver el todo desde todos los ángulos. sí. Y ahí De está todos modos, el creo verdadero. que la revolución es individual. Yo creo que cualquier ser que hace un camino de individualista, de autoconocimiento, inherentemente ayuda al otro. Entonces, para mí va muy de la La mano, mejor porque manera de ayudar al mundo, lo que estás diciendo es que la mejor manera de ayudar al mundo es que crezcas vos mismo, te conozcas vos mismo, y esto, como dicen muchas religiones también, o filosofías. sí. Es que la razón por la cual vos dañás a otro, invadís al otro, lastimás al otro, es porque vos estás invadido de un montón de programas de autodaño, de desvalorización, de desconocimiento. No sé, vamos a algo típico de la vida cotidiana, ¿no? Una persona que maneja, se enoja, se baja del auto y golpea a otro, es porque es una persona que no se conoce, que no sabe cuáles son sus heridas, que no tiene dominio sobre su ser, que no se gestiona, es decir, que vive como un reptil. Reptil lo digo no sin ofender porque vive con su cerebro reptiliano a tope, ¿no? Entonces, si esa persona entiende lo que son las emociones, entiende que el mundo es perceptivo, que quizás sí, no se va a bajar y va a golpear al otro. Entonces, para mí, la cura de la sociedad es el proceso de autoconocimiento, es saber por qué uno reacciona como reacciona, saber para qué uno está, saber de dónde aprendió uno lo que aprende a pensar. Entonces, el camino para mí es individual, sí o sí, porque aparte, nadie puede cambiar al otro. Yo no puedo cambiar al que maneja de esa forma. Por más que yo haga un montón de trabajo interno, no lo puedo cambiar. Entonces, el trabajo es interno. Automáticamente eso desborda en la sociedad. El Ujú. problema, generalmente, porque no lo hacemos es porque sentimos que tenemos que defender nuestro punto de vista. Entonces, ¿y por qué vamos a defender el punto de vista? Porque para mí el ser humano tiene una angustia muy profunda de no poder vivir en paz con no saber para qué está y cuál es la verdad.
Y como no puede vivir en paz con no tener esa respuesta, necesita aferrarse a verdades muy rígidas y defenderlas a muerte porque si le quitas esa verdad, entonces no sabe. Imagínate una persona que está convencida del cielo y vos le quitas la posibilidad de ir al cielo. Su vida se acabó. Pero, y acá es donde me pongo conspiranoico, por ejemplo, para mí las cosas que van a pasar no dentro de mucho tiempo, y lo vengo diciendo hace 4 años esto ya, es que van a anunciar extraterrestres. Lo van a anunciar, los van a mostrar, los vamos a ver y vamos a empezar una interacción. Y eso destruye casi todas las religiones del mundo. Eso va a hacer que el mundo entre en caos. Va a ser una gran crisis mundial. ¿Por qué? Porque lo que te dijeron de que sos hecho imagen y semejanza, que te crearon. Entonces, imagínate que si tu vida está fundamentada en creencias, que a vos te las quiten te destruye la vida. Entonces, para poder iniciar un proceso como sociedad en donde nos llevemos bien, lo que tenemos que desarrollar es la capacidad de estar tan fuertes y tan en paz de que no dependemos de sistemas de creencias, sino de que, che, esto es un misterio y tengo que aprender a gestionar el misterio. Entonces no importa si aparece un extraterrestre, si se comprueba que es Jesús, si es Buda, me da igual. Ah, mira, era Jesús. Ah, qué bueno. Ah, no, no, mira, siempre Jesús fue inventado, era Buda. Ah, mira qué bueno. Ah, che, no es, somos un producto de la biología nomás. Descubrimos que esto es random. Ah, qué bueno. Ahora, si yo estoy fijo en el sistema de creencias, sufro por cada vez que me quieren cambiar el sistema de creencias y me voy a agarrar con uñas y dientes para Y negarlo, ¿no? te estás aferrando a la propia supervivencia, ¿no? Porque indirectamente estás hablando de la muerte y, Sí, y si uno no asegura con la creencia que sea que hay supervivencia, eh, eso sí, duele, ¿no? Y sí, de todas maneras, yo creo que parte de la evolución humana es evolucionar también nuestras versiones de Dios. Así como te decía que la sí, división te genera o te ayuda a ver las partes del todo, si nosotros no tuviéramos visiones ateas, agnósticas y creyentes, tendríamos versiones muy limitadas de Dios. Si fuéramos todos solo creyentes, nos quedaríamos con el Dios de barba de antaño, ¿me entendés? sí, Si fueras un agnóstico, estás en la duda eterna. Y si fueras solo ateo, ya lo negaste y no seguís buscando y evolucionando la versión de Dios. Yo creo que necesitas las tres visiones, porque cuando lo ves como sí, especie, el conjunto de cada una de las visiones siempre al conjunto lo hace evolucionar en sus sí, versiones de Dios. Y creo que en todas las otras cosas pasa lo mismo. Hay una complementariedad humana que todavía no entendió que el otro es la oportunidad de mejorar mi percepción. sí. Y ahí está el secreto, ¿no? Sí, también me gusta pensarlo como la construcción de la verdad, ¿no? Yo creo que la verdad es solo en lo que se está inmerso, pero que no que se experimenta, se está inmerso, pero no se puede agarrar. Entonces, para mí, ¿cuál es la verdad? La interacción que produce el agnóstico, el religioso, el espiritual y el científico. Todos están interactuando entre sí y entre esos construyen un Dios. Exacto. Ahora, yo soy un eslabón dentro de la construcción de la verdad. Soy parte, pero no la puedo agarrar, porque lo que estoy haciendo es el hiperdetallismo que estamos hablando. Entonces, también es re lindo empezar a ver la realidad como Pero esto, vos notás como... que aunque no seas consciente de eso, vos notás que es perfecto el sistema. Sí, Cuando vos lo ves totalmente. desde afuera, si lo ves como sistema, vos decís, no importa cuánto nos peleemos entre nosotros en el medio, al fin y al Sí, cabo, total. la acción está evolucionando, ¿me entendés? Y que a mí Y me ahí encanta te que haya sale, un agnóstico. Y claro. disfruto que haya un religioso. Y disfruto que lo disfruto. O sea, antes hubiese producido una división adentro de mi ser o una gana de convencimiento, pero ahora disfruto mucho que haya una persona en una mezquita, disfruto mucho que haya alguien en una iglesia, en una sinagoga, disfruto a alguien que diga, no, no, lo único que existe es la ciencia. No hay ninguna parte adentro mío que diga, uy, pobre, ¿cómo ve la realidad? Lo único que me pregunto es si eso lo acerca más a su felicidad o no. Después, el problema es si quiere imponer su visión sobre mí. Pero yo creo que la liberación de la humanidad, como está dentro de la propia mente, tiene que ver con estar muy pleno con la realidad que elegiste comprar, sabiendo que es una gran mentira, respetando mucho al otro y divirtiéndose de lo poco que sabemos. O sea, y mientras tanto hacer lo mejor posible con la vida que tenemos. O sea, es lo que hay. Y esa es la película que vos decidís vivir, ¿no? Y entonces, Sí, pero eso te devuelve el poder también, porque ya no es algo que te pasó, sino es algo que es elegido, mm, porque
te Sí, hace feliz vivir esa película en particular. Y ahí empieza mucho de esto de la conciencia, tiene una intención de experiencia particular para aprender ciertas cosas y por algo elegís lo que elegís. Y ahí sí. aparecen esa dicotomía entre elegir cosas enseñadas, y por eso todo el mundo quiere ser rico y famoso, porque si todo el mundo quiere ser rico y famoso, claramente nos enseñaron, eso no es Sí, sí, algo. total, total, total. Pero cuando empezás a elegir versiones verdaderamente personales de experimentación, ahí yo lo veo bastante más cercano al libre albedrío que lo que dice la neurociencia, Sí. ¿no? Y que las elecciones son temporales también. Eso es re importante, porque para mí una presión que metió el mundo de la espiritualidad, que para mí no ayuda, es en el propósito, la misión. Me gusta que lo haya traído porque para mí el mundo estaba totalmente desprovisto de misión y propósito. Estaba en un automatismo donde es hiperproductivo, pero también creo que caímos en una falsedad de que existe un único propósito por el que estamos. Y yo creo que el propósito es directamente proporcional al nivel de conciencia. Y está bien que cada nivel de conciencia tenga un propósito. Hermoso. Por ejemplo, yo antes cuando estaba en la Corpo, mi propósito era ser director de una empresa. Cuando creí que abrí un poco los ojos, mi propósito era comunicar para que el mundo haga más conciencia y demás. Y hoy pasan los años, hace 11 años que me dedico a esto y digo, che, mi propósito no tiene nada que ver ni con lo que pensaba, ni con esto que siento, que hace servicio, expande, y bla, bla, y sirve. Hoy digo, che, mi propósito, hoy me di cuenta es que no sé amar del todo y que lo que vine a aprender es amar. Eh, y probablemente después tenga que cambiar mi propósito. Sí, sí, Eh, y los propósitos son los que orientan todos los recursos, energías y tiempos de la vida hacia ir a cierto camino. Entonces es importante como, es muy importante el propósito que uno se dice que tiene porque reordena. Es como la pregunta de la ciencia. Si uno se dice para qué está, empieza a ordenar todo para ir hacia ese lugar. Entonces, hermoso. sí, yo lo que quitaría el peso a la gente del mundo espiritual es mi propósito y yo vine a esto. El propósito es dinámico también, porque una vez que cambies de la onda y la frecuencia vas a descubrir que se ve otro panorama y entonces Pero puede lo ser otro que sea contenía aparte. puede haber un hilo conductor que sea la propia experimentación. Ya tuve esa experiencia, ya expandí mi conciencia, aprendí ciertas cosas y en ese nuevo estado de conciencia aparece un nuevo propósito y así sucesivamente hasta el infinito, ¿me entendés? Sí, Y entonces no deja de sí existir un único propósito, que es la expansión de conciencia, solo que eso se expresa en cada estado de conciencia de maneras sí, diferentes. sí, Y eso te ayuda un montón y te relaja un montón porque siempre estás funcionando dentro de un sistema mayor y por lo tanto el nodo hace lo que tiene que hacer. Y en la experiencia sí, personal parece que estás orientado a cada cosa, pero te van pasando cosas solo para que aprendas eso. sí. Dinamismo, cambios, flexibilidad, no tenemos idea, vamos jugando a ordenar la realidad, nada más. Qué hermoso, qué lindo, Nico. La verdad, tenía miedo cuando empezamos de silencios prolongados y no pasó eso para nada. Se dio Sí, una sí, sí, charla sí, sí. muy linda. De mí le agradezco este tiempo y creo que se va a Placerazo. hacer porque me han quedado un montón de cosas en el tintero para que charlemos. Así que muchísimas gracias por compartir lo que sabes, por compartir tu experiencia y tu Igualmente. conciencia y queda abierta la invitación para otra vez también. De una, ojalá que nuestra ignorancia le sirva a alguien. Me- Entonces, Mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, lo que dure. mientras tanto, como dice la película, mientras tanto, Totalmente. Placerazo. Gracias por la placer convocatoria y la es- invitación. Placerazo. gracias.